Nosotros continuamos con nuestro segmento de entrevistas. ¿Qué métodos podemos usar nosotros como padres para educar a nuestros hijos? ¿Cómo incentivarlos a que ellos puedan mantener conductas positivas ante la sociedad donde prevalezca el respeto, la empatía o la tolerancia? Estas preguntas se las estaremos abordando el día de hoy con la psicóloga María Maldonado. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Doctora, hemos visto estudios que ha desarrollado, por ejemplo, Secodap en Venezuela, donde señalan que se ha normalizado la idea de que los padres tenemos la autoridad para maltratar a los hijos bajo la premisa de que tenemos que mantenerlos por el carril. ¿Qué opina sobre esta creencia que de alguna manera se ha transmitido de generación en generación? Bueno, fíjate, yo entiendo que cuando tenían hace muchísimos años numerosos hijos, es decir, ya la gente tenía 10, 15 hijos, entiendo el nivel de frustración que puede tener cualquier madre poniéndonos en ese lugar, ¿no? Y pues utilizando como ciertas estrategias de maltrato o de violencia por medidas desesperadas. Pero ahorita que estamos en una generación que tiene dos, tres en promedio, o sea, tres hijos en promedio, no necesitamos de unas estrategias tan violentas, sino más bien de unas estrategias de manipulación. Yo sé que suena mal el término manipulación, pero ciertamente los niños son niños, su cerebro no está completamente desarrollado, no pueden prever ciertas consecuencias de sus actos y por tanto tenemos que mantenerlos a salvo. Y mantenerlos a salvo cada vez se vuelve más difícil. Sí, justamente según los estudios que revela Secodap, ellos alertan de que en Venezuela es muy común el maltrato verbal y el castigo físico. ¿Cómo esto pueden impactar la vida de niños o adolescentes en esta edad tan temprana donde ellos van formando su personalidad? Bueno, fíjate, el maltrato, o sea, lo que es la violencia verbal y la violencia física no distan mucho en cuanto al impacto que generan a nivel neurobiológico. La segregación de dopamina y noradrenalina, que son como hormonas o funcionan como neurotransmisores y hormonas que segregamos cuando estamos en peligro, o sea, como en estados de alerta, sobre todo la noradrenalina, impiden el aprendizaje de nuevas, o sea, o la adquisición de nuevos aprendizajes. Entonces, es bien importante entender que un niño que ha recibido maltrato, violencia, va a dejar de aprender, porque su cerebro va a estar muy, muy enfocado en protegerse. Y más si es de un progenitor, porque se supone que nuestros progenitores deben estar ahí para proteger, para enseñar, y para nosotros sentir calma y estar en un entorno tan calmado que nos permita aprender eventualmente a ser independientes. Entonces es terrible la violencia física y la violencia, o sea, es la misma, al O final sea lo que que te los quiero niños decir. no distinguen la diferencia entre esa violencia física a la violencia verbal. Es decir, hay padres que se justifican y dicen, no, yo no le pego a los niños, pero a lo mejor gritarles o tener una actitud agresiva en su mente tiene el mismo efecto, la misma huella. En el cerebro es lo mismo, de hecho es el mismo dolor. Hay pacientes que nosotros hemos visto con dolor crónico que han sufrido maltrato y no ha sido físico, que han sufrido maltrato verbal. Recuerda que reprender no es maltratar, disciplinar no es maltratar, es enseñarte las consecuencias que vas a tener de tus actos. O sea, esa es la estrategia, disciplina, no reprender, no castigar. Ahora, este tipo de maltratos o estos escenarios pudiesen estar vinculados con la falta de recursos económicos o de pronto la educación o se ve a todos los niveles. Mira, me gustaría decir que se ve a todos los niveles, y es verdad, yo lo he visto, pero sí está relacionado con deprivación sociocultural, porque la deprivación sociocultural implica tener más hijos, porque implica tener una falla en la educación sobre métodos anticonceptivos, e implica tener menos control sobre estos hijos. Tienes 5 hijos, tienes menos control que tienes dos, o sea, a que tengas dos. Entonces, sí está vinculado a la falta de educación, a la falta de acceso a la información también. Porque bueno, fuera de que mucha gente no va a la universidad, se instruye con este tipo de programas o por internet,
pero la realidad es que no mucha gente tiene acceso ni a teléfonos inteligentes, o sea, no es la mayoría del planeta a lo que me refiero. No, y también hemos visto muchos casos de niñas atendiendo niños, porque Venezuela también ha sido clasificado como uno de los países con mayor índice de embarazo en adolescentes. También es cierto, y no solo eso, sino que las niñas que atienden a estos niños usualmente fueron niñas que atendieron a sus hermanitos, porque se tiene todavía esta creencia colonial de que, yo tengo una hija y si la hija es la mayor, ella es la que me cuida a todos los niñitos mientras yo trabajo o hago las cosas de la casa. Sí, de verdad que es una situación. ¿Cómo esos niños, por ejemplo, mayores, se les priva su derecho a ser niños y a tener esa libertad e independencia cuando los padres les asignan el rol de padres que no les corresponden? Sí, la parentalización infantil también es una manera de negligencia, ¿ok? Es una forma de negligencia parental. Cuando yo le doy a un niño la responsabilidad, incluso muchos padres no lo ven, pero le dan la responsabilidad al hermanito y también la responsabilidad de sus problemas. Algunos padres comparten con los niños por decirles la verdad, que están en una situación económica negativa o que que no tienen suficiente ingreso, que tienen problemas maritales, que tienen problemas con los jefes, y los niños no se toman las cosas como nosotros. Los niños no tienen la madurez emocional, aun cuando un niño tenga un léxico enriquecido y cuando un niño sea muy maduro, aunque un niño entienda, ellos fingen entender porque hablan como nosotros, porque hablan solo con nosotros. Pero Sí. realmente no está la madurez cerebral para ellos ver las consecuencias. Ellos creen que todo se va a acabar, o sea, ellos creen que no va a haber comida, ¿sabes? No tienen como esa distinción entre lo fatalista, o sea, la muerte, y bueno, de repente que no estamos tan bien ahorita, estamos pasando por un mal momento. Entonces, es muy importante la información que yo comparto porque puedo pecar de negligente por querer decir la verdad. Claro, y muchas veces los padres actuamos incorrectamente, pensamos que estamos haciendo el bien por nuestros hijos. Me llama la atención este informe de Australia que dice que el 40% de los casos de enfermedades como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias tienen sus raíces en la violencia sufrida durante la infancia. ¿Cómo la infancia puede determinar la evolución de la persona? Fíjate, a mí me gusta explicarlo como le explico a mis pacientes. El cerebro se desarrolla y la personalidad se desarrolla hasta aproximadamente los 7, 8 años, porque es cuando se está desarrollando el lóbulo prefrontal. ¿Qué sucede? Que aun cuando eso no esté totalmente madurado o maduro, ciertamente los caminos neurales que nosotros aprendemos y están como más fijos, más enterraditos desde la base, digamos, cerebral o neurológica, son estos los que aprendemos chiquiticos. Entonces aprendemos a amar como nos amaron y de repente mi mamá me amó a través de muchos mimos y comida y todo esto y me vuelvo adicta a la comida y obesa. O de repente mi mamá me amó poniéndome mucha disciplina y entonces yo me vuelvo adicta al orden y obsesiva. Eh, no estoy diciendo que esto es para siempre o es una marca de por vida, pero ciertamente uno siempre vuelve a donde, como al origen, ¿no? Entonces, siempre seguimos esos caminos neuronales porque el cerebro tiene que ahorrar mucha energía, porque tenemos una vida finita, o sea, el cerebro durará en teoría, 100 años. Voy a seguir el mismo camino que aprendí antes. Entonces, aprender nuevos caminos denota muchísima cantidad de energía, demanda mucho más de mí y es más difícil. Por eso siempre la infancia es tan importante, la primera infancia, el primer año es importantísimo para el ser humano. Y eso nosotros no lo sabíamos hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 50 años, qué sé yo, 60 años. Ahora, ¿las huellas de la infancia se sanan, se pueden superar? Yo digo que sí, o sea, tú aprendes a vivir con eso, porque hay una sensación de vacíos, siempre. Todos nosotros hemos sido en algún momento padres negligentes y hemos tenido en algún momento padres negligentes. Nadie se salva de eso. Uno más que otro. Lógicamente, una familia que ha estado constituida, que tú sientes una figura paterna, una figura materna, es una familia más normal o más orientada a la normalidad. Pero cuando he sufrido cierto abandono, no importa que mi familia esté muy constituida, muy bien constituida,
yo voy a tener esas huellas y voy a tener que trabajarlo para no repetirlo en mis relaciones de pareja o en mis vínculos con mis jefes, en mi trabajo o en vínculos con amigos. Entonces, lo tengo que trabajar no solamente en psicoterapia, sino también como en introspección y dejar de culpar a los Ujú. padres, que los padres al final tuvieron esas herramientas y ya. Sí, eso es bien importante, tomar esa responsabilidad. Así es. Además, como padres no existe un manual, como tú bien lo señalabas, como para uno seguir una ruta y hacerlo perfectamente. Para los padres que Ellos nos hemos son. equivocado también, cómo transformar la culpa y aprender de ese error. Mira, yo creo que hay una mamá en las redes que realmente ahorita como que olvidé el Instagram, pero ella dice, yo todos los días finjo. Y me da mucha risa porque dice, yo finjo que soy la mejor mamá. Entonces yo me meto en el papel y me meto en el rol. ¿Y qué diría la mejor mamá? ¿Y qué haría la mejor mamá? Y yo creo que esa es una clave muy básica, pero es una buena clave. Porque todos los días mi mayor manual va a ser mi chamo. Mi mayor manual va a ser mi hijo o mi hija. No hay un librito que yo me vaya a leer que me diga más que la observación, observar sus gestos, cuando está triste, cuando está molesto, qué fue lo que hice yo, que no tiene que ver conmigo, sobre todo cuando son adolescentes, hay que tener ojo ahí, porque a veces no tiene nada que ver con nosotros, sino que sienten que hablamos otro idioma. Sí. Es como que perdemos la conexión, ¿no? Como esa jerga en la que ellos hablan. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros como padres enseñamos a través del modelaje, que no basta con tratar de transmitirle valores a través de las palabras, sino con el ejemplo de los actos. Sí, yo cuando, por ejemplo, promuevo mucho que nosotros en la mañana nos despertemos pensando que esto es una nueva oportunidad. Esto es una nueva oportunidad y hay una hoja en blanco. Y yo en esa hojita voy a poner como 3 cosas que yo quiero tener. Paciencia en el tráfico, de repente tolerancia en el ambiente de trabajo, tratar bien a la gente conscientemente, o sea, no, ¿sabes? Que no me hagan reaccionar, o sea, que yo no esté supeditada a la reacción de otros. Son como 3 cositas que no es que las tengo todos los días, obviamente no lo puedo como, pero sí es importante. Si yo tengo eso individualmente, mis hijos lo van a emular, porque ellos no saben qué otra manera hay de vivir, sino la mía, porque soy la única ventana que ellos tienen, sobre todo cuando están chiquiticos, que no tienen estos aparatos, soy la única ventana que ellos tienen a la vida. Entonces ellos creen que la vida es como yo la vivo. Si yo la vivo amargada, si yo la vivo vociferando, gritando, diciendo malas palabras, ellos van a vivir así. Y como yo soy una persona que está directamente con ellos, pues yo soy la que va a recibir más de eso. Ahora, para esas personas que siguen pensando en la vieja escuela de una palmadita nos libra de problemas a futuro, ¿qué pudieses decirles? Una palmadita nos libra de problemas inmediatamente porque genera un miedo tremendo en tu hijo. Y una palmadita no debe venir de una persona a la que tú amas, porque yo creo que en base a eso, y tal vez no tengo ahorita el recurso bibliográfico que lo diga, pero en base a que nosotros maltratamos a nuestros hijos han sido víctimas de violencia doméstica, mujeres y hombres, porque así fue que aprendieron a amar. No, él me está disciplinando, no, él se puso bravo o ella se puso brava, no, ella me puede hablar así porque está molesta. Y empiezo a justificar y justificar constantemente la violencia. Entonces yo necesito tratar a mi hijo como, no solamente con el mayor amor, porque eso ya está, sino como yo quiero que él sea tratado, o sea, como yo quiero que él sea tratado por la sociedad. Es decir, si yo no quiero que la sociedad le pegue a mi hijo, yo no le tengo que pegar. Si yo no quiero que la sociedad le grite a mi hijo o lo asuste o lo inhiba de cumplir sus sueños o le quiebre la autoestima, yo no lo puedo hacer. Nada me da derecho. Tengo que tratarlo como yo quiero que él sea tratado en el mundo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que sean niños seguros, que tengan valores, que sean disciplinados, pero de una manera armónica? Es decir, cómo tener la rigurosidad, ¿sabes?, del enseñarlo, pero sin excedernos en esa autoridad. Yo creo que cuando nosotros somos muy duros con nosotros mismos, también criamos niños muy rígidos, ¿no? Mm. Entonces, el hecho de que
el niño nos ayude a flexibilizar y decir, oye, pero está bien, de repente 15 es cierto, no es 20, lo vas a poder hacer mejor la otra en otra oportunidad. Una nota no define tu inteligencia, porque a veces nosotros sí tenemos esto. Todas nuestras heridas infantiles salen cuando estamos embarazadas o cuando tenemos al bebé. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, en caso de las mujeres. En caso de los hombres, cuando tienen al muchacho ya como unos 6 meses que ellos empiezan a darse cuenta de que tienen un hijo, es que ellos como que afloran esas heridas y cuando lo tienen que disciplinar, empieza como esa rivalidad entre, oye, lo que le quiero enseñar, pero lo que me enseñaron a mí. Recuerda que esos caminos neuronales están trazados, eso es imborrable. Esas huellas de la infancia son imborrables. Ahora, Lo que María, podemos hacer es crear unos nuevos. Ajá, disculpa. cada quien tiene libre albedrío. He sido testigo de personas que fueron maltratadas en su infancia y que son un modelo a seguir como padres con sus hijos, mientras que otros repiten como el mismo patrón de conducta. ¿A qué se debe esto? A que lo hicieron consciente y a que no les gustó, pero dejaron de culpar. Porque si yo me pongo en el papel de víctima, yo digo, si yo aguanté, tú aguantas. Pero si yo dejo de culpar y yo me hago responsable, yo digo, yo soy el adulto que yo necesité en el momento en el que no estuvo. Y me convierto en ese adulto para mí, para ese niño que yo fui. Y este niño que yo fui, al estar compensado por este adulto que soy ahora, entonces puede compensar a otro niño. No es un niño abusado criando a otro niño, sino que es un niño sano, cuidado por el adulto en que me convertí, por hacer conciencia, como te digo, a nivel terapéutico, introspectivo, como decida la gente, y fuera de esto, entonces yo puedo trascender, crear un nuevo camino en mi cerebro, un nuevo aprendizaje. Y eso es el que estoy enseñando. Cuando un niño o un adolescente es víctima de este tipo de maltrato, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Dónde puede ese niño recibir ayuda? Bueno, en Venezuela está la Ley Orgánica de Protección al Menor y claramente en cualquier establecimiento de cualquier policía o cualquier módulo policial, el niño puede ser redirigido al OVNA, a todo esto. Pero lo ideal es que acuda al colegio, porque los colegios, la mayoría de los colegios y los liceos públicos aquí, tienen contacto directo con el OVNA y pueden hacer directa la visita al familiar. Y entonces es muy importante, bueno, lógicamente tiene que estar escolarizado, ¿no? Se supone que es un derecho y un deber de los padres escolarizar a los niños. Entonces, yo diría que lo primero es al colegio, ¿sí? A los institutos, ya sean públicos o privados, y que digan, que expliquen cuál es el motivo del maltrato. Se tenga una reunión con los padres y representantes del niño, los padres o representantes del niño, y fuera de esto, pues lleguen a acuerdos, porque lo ideal es que el niño siempre crezca en su familia, pero que los familiares entiendan que el maltrato físico es punible, ¿ok? Esto no es no es una manera de reprender, esto está en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente. O sea, un padre puede ir preso por pegarle a su hijo, eso es real. Ahora, ¿cómo pueden los padres tener más control de sus emociones? Eso que llaman inteligencia emocional. Porque he visto testimonios donde la gente dice, no, es que yo quiero a mi hijo, pero en situaciones determinadas se me escapa el control de mis emociones y después me arrepiento de lo que hago. Sí, hay unas estrategias, digamos, cognitivo-conductuales que podemos tener algunos padres como para salirnos. En el momento en el que yo siento que la adrenalina está demasiado presente, yo me salgo, me voy, hago contacto cero. Es preferible el contacto cero, que aún así es agresivo, pero es preferible el contacto cero a ejercer o violencia física o violencia verbal sobre el chamo. Y también explicarle que cuando yo me molesto, yo no lo controlo y debo alejarme, ¿ok? Eso es muy importante. La comunicación con el niño, uno cree que es unidireccional. Y es verdad, o sea, muchas veces ellos no contestan, eso es cierto, pero no es unidireccional. Ellos están atendiendo, ellos te escuchan todo, cada palabra, y lo puedes ver cuando a veces la usan en tu contra. Ellos escuchan absolutamente todo lo que tú estás diciendo. Y
cuidado con las palabras que utilizas para contigo. Eso de yo soy, ay, qué torpe, que no sé qué. Cuando te tratas mal a ti mismo delante del niño, él va a ser autolesivo consigo mismo. Y eso no, o sea, eso es más difícil de manejar. O sea, yo tengo que ir también terapeándome a mí mismo Sí. cuando estoy en esta situación que, bueno, que no sé, no puedo ir a terapia, no puedo ir a la iglesia, no puedo, no tengo como una válvula de escape, bueno, no sé, agarro mi cuadernito, escucho un video de meditación, pero yo necesito calmadamente reprender, o sea, reprender, no, disciplinar al chamo, porque si no es desde la calma, no va a ser una, una consecuencia real de lo que él hizo, sino una consecuencia de mis emociones como mamá. Y eso es injusto. Claro, es que dicen que así como nos tratamos a nosotros, ellos se pudiesen tratar a ellos porque aprenden con nuestro ejemplo. Entonces es importante la afirmación positiva por encima de la descalificación. Vamos a hablar acerca de esos escenarios, que es recomendable repetirle y decirle cada día a nuestros hijos. Lo ideal para decirle a nuestros hijos, además de lo mucho que lo queremos y lo valiosos que son para nosotros, lo valioso que es su cuerpo, lo valiosa que es su mente, lo valiosa que es su personalidad. O sea, yo no estoy tratando de alabar, sino de sencillamente como reconocer que estas personas son valiosas, sin que hagan nada. Es decir, no es que me trajiste una nota 20 y yo te digo, wow, increíble, porque entonces ellos supeditan esa nota, y yo sé que eso es muy difícil porque a todos nos pasa, yo también me equivoco muchísimo en esos reforzamientos verbales. Ellos supeditan que solo son buenos cuando sacan esa nota, y ellos son buenos siempre. Hay un video que está rodando ahí súper trending en TikTok y le dice una muchacha a un coach espiritual y todo esto, como que de vida, le dice, ¿qué preferirías, o sea, con qué preferirías ser recordado? ¿Por quién tú eres o por tus logros? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quisieras que los demás valoraran más de ti? Y él dice, bueno, lo que yo soy, yo quisiera que los demás valoraran lo que yo soy. Y a lo que ella responde como que, ¿y qué es lo que tú más valoras de ti? ¿Lo que tú eres o tus logros? O sea, ¿cómo es que tú tienes ese diálogo interno? ¿Cuándo te felicitas tú? Cuando alcanzas una meta, cuando llenas un estadio Sí. o cuando eres tú mismo. Entonces, es una pregunta reflexiva, porque creo que todos estamos ahí medio, medio errados. Ahora, María, se llama esta generación como la generación cristal, es decir, que tienen cero tolerancia, que son vulnerables. ¿Tú consideras que esto es así? A mí no me gusta ese nombre porque, bueno, realmente los que me conocen saben que yo detesto las etiquetas, pero me parece que esto es una generación mucho más consciente. Yo tengo muchísimos pacientes adolescentes a los que les digo, ustedes tienen en sus manos la salvación del mundo emocional aquí, porque ya la gente, o sea, la tasa de suicidios a mi edad va a bajar en tu generación. La tasa de depresión seguramente va a bajar. Ustedes están yendo a terapia desde que tienen 12, 13 años. Si ustedes ya van a saber el camino a los 30, ¿sabes? Ya no van a depender de absolutamente nadie, no van a tener relaciones nocivas para su salud, ustedes capaz no vayan a tener cáncer, o sea, a mí me parece que ellos cortan las relaciones cuando algo no les gusta, pues sencillamente se van de ahí y ya, y lo reflexionan. Entonces, me parece positivo realmente. Sí, claro, hay como mayor acercamiento. Antes cuando tú ibas a un psicólogo te miraban así como estás loca, pero ya hay como, sabes, la gente ha procesado que todas estas herramientas psicológicas nos permiten tener mayor salud y bienestar emocional, así que son positivas. María, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir Ay, esta gracias. información de vital importancia para la audiencia. Feliz día para ti, feliz semana. Muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Chaito. Estábamos conversando el día de hoy con la psicóloga María Maldonado sobre cómo reforzar estas actitudes positivas en nuestros hijos en medio de su proceso de aprendizaje y de enseñanza.